después se pueda corroborar, ¿sí? Cuando hagan control de asistencia de los alumnos que estuvieron presentes. ¿Ya? Vamos a hablar una parte bastante elemental que es pues del estado general nutricional del paciente que va a ser intervenido en un acto operatorio, ¿no? Como todo tiene un concepto, una introducción para ver qué cosa es. Primero tendríamos que saber qué cosa es el estado nutricional que va a presentar un paciente, ¿no? Y siempre se ha dicho que, como lo estamos viendo en ese concepto, ¿será ese el concepto, chicos, de el estado nutricional del paciente? ¿Sí o no? Vamos a ver que alguien que ha leído algo. ¿Qué es el estado nutricional de un paciente? ¿Ah? Es el resultado, dice, ¿no? Entre el balance de las necesidades y el gasto de energía alimentaria y otros elementos o alimentos, nutrientes esenciales y secundariamente de múltiples determinantes, dice así, dice el concepto, ¿no? ¿O qué más dice? No. Que es correcta valoración nutricional para identificar alteraciones nutricionales por exceso de efecto. ¿O tendremos otro concepto? Entonces, vamos a definir qué cosa es un estado nutricional, porque si no podemos definir eso, eso es lo que yo he visto en un examen que habitualmente le toman o los preguntan a ustedes, ¿no? Entonces, el estado nutricional de un paciente se define como el resultado entre el aporte nutricional que recibe y sus demandas nutritivas, ¿no es cierto? ¿Qué debe hacer con eso? One moment, please. Hola. One moment, please. Un momentito. Chicos, un momentito, por favor. Es normal para algunas culturas, y el estar delgado o flaco, como le llamamos, también. Bien, entonces, nutrición en el paciente quirúrgico. Entonces, está, como se dice, que está bien establecido, dice, y documentado, que la desnutrición es un factor, pues, independientemente negativo, ¿no? Un factor negativo independiente asociado a complicaciones postquirúrgicas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que un paciente que con estado carencial nutritivo difícilmente pues pueda soportar hasta una más mínima cirugía, ¿no? Pero para eso nosotros tenemos que evaluarlo y ver si el paciente cumple con las características generales nutritivas para ser sometidos o no a una intervención quirúrgica. Doctor, ¿pero eso se cumplen todos? No, a veces no. Generalmente todo eso que nosotros estamos hablando y lo que vamos a decir corresponde a un paciente que va a ser programado para una cirugía electiva. Doctor, ¿y qué pasa con los pacientes o aquellos pacientes en los cuales son intervenidos en una cirugía de urgencia, sin el cual
no se conoce su estado general nutricional. Muchas veces, nosotros vemos a pacientes con un índice de masa corporal mayor a 30, o sea, un gordito, ¿y qué es lo que sucede? Que a veces esos pacientes no tienen una nutrición ideal, acorde a lo que tendría que recibir en su cirugía, y por mala suerte, por cosas que puedan suceder, sufre un accidente, tiene que ir a una intervención quirúrgica, y bueno, eso va a representar esa malnutrición, ese bajo de proteínas de ese paciente, va a representar pues un riesgo en la recuperación de su tratamiento quirúrgico. Ahora, si me dices una fractura, bueno, una fractura puede ser, pero si vamos a tener que reparar, unir órganos, vamos a tener que unir intestino, tiene que tener pues una nutrición como corresponde para que esos órganos puedan realizarse la anastomosis, ¿ya? Bien. ¿Qué más? Bueno, ahí tienen los conceptos. Conceptos que se han sacado de diferentes libros, lo que es respecto al estado nutricional preoperatorio, la evaluación nutricional y la malnutrición preoperatoria, que hemos dicho que es un factor que se presta para las complicaciones postquirúrgicas, la mortalidad, la estancia hospitalaria prolongada y muchas otras cosas, ¿cierto? Bien. Ahí tienen ustedes todas las definiciones que hemos estado buscando hasta hace un momento, pero estas son nutriciones básicas, lo que tenemos que nosotros conocer, ¿no es cierto? Mantener al paciente en condiciones normales, nutrición, conjunto de actos como dice involuntarios y inconscientes que consisten en la introducción a alimentos, pues, ¿no? Tipo de alimentos. Desnutrición. Muchas veces, como les dije hace un momento, los pacientes aparentemente mantienen, como ustedes le dicen en el vulgo, una facha, una imagen corporal estable, pero detrás de eso viene pues unos cambios, una alimentación bastante deficiente, una alteración en sus proteínas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros entonces hacer? Tratar de reconocer esos cambios en su alimentación para poder solucionar después si es que va a ser intervenido quirúrgicamente, ¿no? Para que esas alteraciones en su nutrición no alteren su tratamiento quirúrgico. Dentro de estos, por ejemplo, están aquellos pacientes que practican otro tipo de dietas, como una dieta oriental o como les llaman los veganos, los famosos, sí, pues los veganos, aquellos que tienen déficit de vitamina B12. Según ellos y según su cultura y según su forma de practicar ese tipo de alimentación, ellos dicen o están en una alimentación acorde a lo que ellos practican, pero cuando se tiene que realizar un procedimiento quirúrgico, a veces en los controles que nosotros vamos a realizar a esos pacientes están con faltas o carencias de diferentes sustitutos alimentarios. Uno de ellos principal, la vitamina B12. Ahora me dirán, pero doctor, la vitamina B es el complejo B solamente para la parte nerviosa. Sí, chicos, solamente para la parte nerviosa, eso nos dice, pero la vitamina B12, como ustedes saben, es un elemento necesario para la producción de glóbulos rojos. Pero doctor, si los folatos, la B3, la B6,
También la B12, chicos, la B12 interviene, ¿se acuerdan? En la última porción del intestino delgado, el famoso factor extrínseco de Castlé, etcétera, etcétera, que ustedes ya dominan en fisiología, es un elemento importante para la producción de glóbulos rojos y cosa que estos pacientes a veces sufren deficiencias, ¿no? Bien, sigamos. Miren, en todo paciente que va a ser intervenido o que se va a prestar para una cirugía, miren, siempre la condición alimentaria va a ser importante para la recuperación, para la disminución de la morbimortalidad operatoria, cosa distinta con un paciente que no tenga esas características, ¿no? Bien, esto es lo que habíamos dicho al principio, que el objetivo de la alimentación o del control nutricional en un paciente prequirúrgico es importante para prevenir, pues, ¿qué cosa? A la vez. Y se cae todo. ¿Será característica para todos los pacientes? Entonces, solo va a tener sentido en aquellos pacientes que tienen un déficit de nutrientes, ¿no es cierto? En caso de pacientes que están muy desnutridos. En esos casos, sí, va a ser necesario el aporte nutricional para conllevar, para salir de ese estrés, de ese procedimiento quirúrgico que ese paciente vaya a mantener. Entonces, ¿cuáles son esos objetivos del soporte nutricional perioperatorio o preoperatorio? Bien sencillo, minimizar el balance proteico negativo, evitando su desnutrición, evitar mantener la inmunológica y obviamente todo eso pues para que ese paciente se recupere rápidamente en su postoperatorio, ¿no es cierto? ¿Es importante la nutrición? Por supuesto que es importante. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en caso de ¿Cómo hacemos nosotros para descubrir a un paciente con un déficit nutricional? ¿De qué nos valemos nosotros los médicos? Nos valemos pues de un examen. Y siempre dentro de ese examen vamos a estar comprendidos nosotros, ¿cierto? Porque nosotros ahora como médicos, a ustedes como internos, que van a ser como residentes, ustedes desde el primer día que cruzan la barrera de hospitalaria, la barrera de un centro asistencial, como internos, como practicantes, como residentes, están combinados a realizar historias clínicas. Y dentro de las historias clínicas, lo que frecuentemente tienen que realizar ustedes son la valoración del examen físico. En el caso de la revisión de un examen físico a un paciente, veremos pues no todas las características generales que presenta ese paciente en cuanto a su nutrición, y de acuerdo a ello nosotros veremos, inclusive decimos a simple vista nomás, ¿no?, que el paciente está en condiciones o no está en condiciones de tener una cirugía o de poder ingresar a un tratamiento quirúrgico. Mira, ¿cómo nosotros logramos determinar si el paciente está en condiciones nutricionales quirúrgicas o no? ¿Qué datos le vamos a tomar? Dicen, doctor, los datos antropométricos ya no se usan. Sí, pero por lo menos es un índice que a nosotros nos va a servir bastante para poder determinar, ¿no?, si realmente está en condiciones nutricionales para un procedimiento quirúrgico.
Doctor, ¿tengo que utilizar otros elementos? Sí, también puedes utilizar los elementos. Y uno de esos elementos más importantes ser pues las determinaciones que nosotros le vamos a hacer a través del laboratorio, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, dentro de esas determinaciones de laboratorio tenemos los exámenes de riñón, un proteinograma para ver cómo está la albúmina, sus proteínas, la forma leucocitaria, todos esos valores bioquímicos nos ayudarán para determinar pues, a nosotros el grado de desnutrición o de nutrición que va a presentar este paciente. Bueno, no voy a hablar de Harris y Benedict porque eso después lo usan los que se dedican a lo que es la parte nutricional en nuestro hospital. Sí, nosotros tenemos que conocer lo básico de esto, ¿no? Para poder determinar, pero generalmente quien maneja todo esto es la parte de nutrición. El manejo todo esto lo hacen los encargados de la parte nutricional dentro del área hospitalaria, ¿no es cierto? Pero hay que conocer, pues, nosotros. Bien, mucho para hablar de esto. Bueno, ¿dónde está? Bien. Bien, esto es lo que me interesa. ¿Cómo hago para corregir o compensar a un paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente, ¿no? Y recuperar su estado nutricional adecuado? Es importante entonces la corrección de qué cosa? De hacer un balance de la cantidad de líquidos y electrolitos o restablecer eso, ¿no? A llevar a valores normales, corregir el grado de anemia y la hipoproteinemia que pueda presentar. ¿Cómo haré eso? Obviamente que para corregir esto tendré los valores de laboratorio, los cuales harán que yo me dé cuenta si este paciente presenta estas características clínicas. Si tengo que corregir anemia, bueno, primero tendré que investigar pues cuál es el factor que va a producir o que está produciendo ese déficit de glóbulos rojos. Puede ser por pérdida, generalmente son por pérdidas o por la no producción. Entonces me iré a buscar pues cuál de esos es el que realmente está produciendo esa anemia, corregir eso y mantenerlo en constantes normales. Hipoproteinemia, lo mismo. Tendré que buscar qué es lo que está pasando con este paciente, cuál es el elemento, qué condición clínica está produciendo en este paciente que no tenga los valores normales de esta hipoproteinemia, ya que se puede ser por ingesta o pérdida. Pérdida del paciente, doctor, sí. Hay muchas enfermedades que hacen que el paciente pierda proteínas. Obviamente también que hay muchas características o formas alimentarias en el cuales no hay una buena o adecuada alimentación y que causa bajo déficit de proteínas, ¿cierto? Lo mismo con los tipos de calorías, lo mismo tratar de resolver el balance nitrogenado negativo que pueda presentar ese paciente y adecuarme con eso después a la cantidad de elementos, de vitaminas, oligoelementos u otros que va a necesitar para esa recuperación de ese paciente. Dieta no. Esto. Ejemplo, les llega a ustedes, chicos, un paciente con o en el examen físico que ustedes van a realizar,
encuentran a un paciente con edema en miembros inferiores o edema corporal. ¿Y qué es lo que pensarían ustedes? Que muchas veces a mí también me ha sucedido, ¿no? En mis exámenes clínicos. ¿Qué piensan? ¿Que el edema por qué? Generalmente cuando... No lo escucho, pero... En insuficiencia renal, doctor. En insuficiencia renal. Hubo paciente que tomó mucha agua. En insuficiencia renal. Y a veces, ¿qué pensamos? A veces también pensamos en otra cosa. Muchas veces, siendo estudiante, me pidieron que evaluara un paciente. A mi examen encontré un paciente con edema en ambos miembros inferiores, con D3 cruces. Primer diagnóstico que hice, dije, bueno, tiene edema, tiene ingurgitación yugular, crépitos. Sí, puede ser una insuficiencia cardíaca. ¿Qué había pasado? Que a raíz de la inamovilidad del paciente por su cuadro de enfermedad, había tenido una trombosis venosa profunda, perdón, una trombosis venosa en miembros inferiores que ocluían el pasaje venoso y hacía que eso, que las venas del miembro inferior obviamente se dilataban y acúmulo de líquido, transvasación y edema, ¿no? La otra característica, sí, pues cuando hay una insuficiencia renal, hay pérdida también, ¿no? El riñón se va cayendo a pedacitos, como decimos vulgarmente, hay pérdida de proteínas, hipoproteinemia y edema en diferentes partes del cuerpo, pero principalmente en zonas declives, ¿no? Bien. ¿Qué haré yo para tratar de nutrir a mi paciente? Obviamente, si es un paciente programado para una cirugía electiva, bueno, no se operará al paciente mientras no cumpla con las características o con los requerimientos generales para ese tipo de intervención que mi paciente va a tener. Si no, sería un riesgo, ¿no? Sería un riesgo total. Pero en caso de urgencia, bueno, pues en la urgencia sí o sí tenemos que solucionar el problema que ha sido de la urgencia y bueno, correremos con el riesgo pues que después va a caer todo el problema de la alimentación. Ahora, una vez que el paciente ya ha tenido su tratamiento quirúrgico, dentro del tratamiento quirúrgico ha tenido, por ejemplo, una anastomosis intestinal, una anastomosis enteca de intestino delgado, paciente con cirugía de urgencia, con un examen de laboratorio con déficit de proteínas y albúmina. ¿Qué haré? Le daré comer al segundo día, al tercer día. Le aplicaré vitamina, le aplicaré perdón, ¿cómo es? Vitacose. Hola. Chicos, ¿me escuchan o no me escuchan? Sí, doctor. ¿Qué hago?
Es sencillo si es un paciente con una programación para un tratamiento quirúrgico. Si encuentro en sus laboratorios, porque para yo para ver su estado nutricional del paciente quirúrgico yo en sus evaluaciones ya determinaré que el paciente tiene un déficit de proteínas y albúmina. Si está programado para una cirugía, pues no lo haré. Trataré de compensar esos valores de déficit que el paciente tiene a través de una alimentación. Acá es sencillo, por vía oral, ¿no es cierto? O veré o compensaré cuál es la enfermedad o cuál es el elemento que está produciendo que este paciente esté en déficit nutricional. Cosa que es diferente en un paciente que tiene tratamiento quirúrgico con una cirugía de urgencia. Y en eso habíamos dicho que en la parte quirúrgica tenía ¿qué cosa? Una anastomosis intestinal, entero anastomosis, o sea, anastomosis del intestino, y operado de urgencia y con déficit de proteínas y albúmina. ¿Qué hago? ¿O qué se hace? Y el otro paciente es un paciente operado de urgencia, cirugía de urgencia, un trauma esplénico, grado 2, pero también tiene déficit nutricional porque presenta proteínas y albúmina en valores inferiores. ¿Qué hago en los dos casos? ¿Cómo hago la recuperación alimentaria o la recuperación nutricional de estos dos pacientes? Ya, un dato más, te ponen así, índice de masa corporal 20, índice de masa corporal 18. ¿Qué hago en los dos casos, chicos? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo corrijo? ¿Cómo hago para corregir ese déficit nutricional? Doctor, ¿se podría mejorar añadiendo suplementos a su dieta? Vamos, vamos. A, B, ya, lo voy a poner C. ¿Qué hago con la A? Piensen, así de sencillo va a ser. Paciente operado, vamos en caso A. Paciente operado de un trauma esplénico, cirugía de urgencia por trauma esplénico grado 2. O sea, hubo una laceración del vaso. Pero que el paciente en los estudios preoperatorios se encuentra con un déficit, tiene un índice de masa corporal de 20, bueno, eso ya no les puedo explicar, ustedes ya saben lo que es el índice de masa corporal, y un déficit en su examen o en su proteinograma. ¿Podré recuperarlo a este paciente y ponerlo en estado nutricional acorde para su pronta recuperación?
¿Y qué uso? Sí. ¿Cuál es la mejor forma de alimentación en un paciente? ¿Qué use qué cosa? Su propio sistema digestivo, que use su propio estómago, su propio intestino. Este paciente de la primera cirugía no tuvo trauma, no tuvo lesión intestinal, no tuvo una lesión del tubo digestivo, entonces su tubo digestivo está indemne. Tuvo, sí, un trauma esplénico, pero eso no hace de que este paciente se pueda alimentar. El paciente iniciará su alimentación en el tiempo más precoz, 24 o 48 horas después de la cirugía, una vez que nosotros encontremos los ruidos cardíacos, los ruidos hidroaéreos. Una vez que nosotros en el examen encontramos los ruidos hidroaéreos, ya comenzaremos nosotros con la nutrición por vía oral, o sea, la nutrición enteral. Ya eso irá de acuerdo ya pues a las características que todos nosotros, a ver dónde está, ya, o a las características que le va a proporcionar ya el servicio de nutrición de acuerdo al requerimiento necesario por la edad, por el sexo, ¿no es cierto? Entonces, si tiene índice de masa corporal menos de 18, no, este tiene 20, no es mucho, ¿no? Pero 20. Este paciente sí podré yo recuperarlo y haré que su estancia hospitalaria sea la más corta posible. Vamos en el segundo caso. Paciente, ¿qué es lo que tuvo? Trauma abdominal con anastomosis intestinal, con lesión intestinal. Y a eso, cirugía de urgencia, y a eso se le agrega un índice de masa corporal de 18. ¿Es eso normal, primeramente? Chicos, ¿un índice de masa corporal de 18 es normal? No, doctor. ¿Qué me indica? Ya, No, si me doctor, está... está desnutrido. Claro, y ya eso, justamente sus exámenes nutricionales prequirúrgicos me está diciendo que tiene proteínas y albúmina en déficit. ¿Qué tipo de alimentación le podré ofrecer a este paciente para su pronta recuperación? Le daré nutrición entérica, o sea, por vía oral. Parenteral, doctor. Pregunto, ¿por qué no enteral? Tiene una lesión a nivel abdominal, doctor, y además está con anastomosis. Más que lesión abdominal, tiene una lesión intestinal del tubo digestivo. Perfecto, doctora. No le voy a dar nutrición enteral. No es como el primer paciente, que a él sí lo voy a recuperar con nutrición enteral. ¿Qué le voy a dar? Nutrición por vena. A ese se llama nutrición parenteral. Perfecto. A este paciente lo recuperaré a través de la nutrición parenteral. Ahora, bueno, esto es los beneficios de la nutrición por vía oral, ¿ves? El costo sí, pues siempre va a ser reducido y evita riesgos de infecciones que provoca o alteraciones o complicaciones que pueda provocar una vía intravenosa. Ahora, yo le estoy pasando nutrición parenteral o intravenosa, eso es a este paciente. Generalmente se comienza 24 a 48 horas posteriores a la cirugía. ¿Y qué pasa con los intestinos? ¿Pasará algo?
Sí, doctor. Sí, sí, todo eso, la fisiopatología de la anastomosis intestinal o las lesiones intestinales, sí, pues va a corresponder a un hilo paralítico, no, una lenta recuperación del peristaltismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que yo me refiero, claro, como esto no es una clase práctica, es una clase teórica, voy a comentar. Acuérdense que todo el intestino, ¿ah? Principalmente a nivel desde Shunoe y León, que vamos a encontrar los famosos enterocitos, ¿no es cierto? Son células que van a absorber los nutrientes. ¿Qué pasa con esos enterocitos? Viven toda una vida, renuevan cada 5 días. ¿Qué hacen? Ya nosotros por fisiología sabemos que cada enterocito aproximadamente se renueva cada 48 a 72 horas, inclusive hasta 4 días de acuerdo a la población, ¿no? Pero entre las 48 y las 72 horas estamos encontrando ya nuevos enterocitos. Pero para que estos enterocitos estén funcionando, tiene que haber agua, tiene que haber elementos dentro de este tubo digestivo para que eso se pueda mantener indemne. ¿Y qué sucederá si este paciente deja de comer 2, 3, 4, 7, 10 días? Atrofia. Ah, está muy bien, doctor, muy bien. ¿Ves? Atrofia intestinal, atrofia de las vellosidades intestinales. ¿Qué más? Dentro de este intestino, ¿qué cosa hay? ¿Está solo ahí? ¿O habrán bichitos? Hay bacterias de la flora normal, doctor. Muy bien, doctor. Flora, la flora, nuestra flora. ¿Y qué sucederá con esa flora? Puede generar una translocación bacteriana, doctor. Claro, en parte sí, va a generar flora, pero una vez, acuérdense, yo lo digo así para que ustedes entiendan, hay bichitos buenos y hay bichitos malos. ¿Qué pasará con los bichitos buenos? Por todo lo que está sucediendo, habrá una disminución de bichitos buenos, y aumento de los malos. Y dentro de eso, principalmente algunos tipos de hongos. Y ese hongo que mayormente nos va a dar a nosotros mayores dolores de cabeza en la recuperación de este paciente va a ser las famosas cándidas. Entonces, chicos, mira, estamos ante un dilema. Sí, nosotros le podemos aportar a este paciente toda la nutrición que sea necesaria a través de la vía parenteral para poder recuperar a este paciente, pero inmediatamente, ni bien tengamos una recuperación, sabemos que la anastomosis en estos pacientes a veces no va a pegar, para que ustedes entiendan. A ver, la anastomosis en un paciente desnutrido, generalmente a veces nosotros los cirujanos no lo hacemos porque sabemos que paciente está con un déficit nutricional y sabemos que cualquier anastomosis que nosotros podamos hacerle a este paciente va a ir al fracaso. ¿Por qué? Porque no tiene pues los elementos necesarios nutritivos para que se pueda realizar esa anastomosis, principalmente albúmina y todos los elementos que hacen corresponde. Y si aquí habíamos dicho que este paciente tiene una anastomosis, bien, probablemente haya sido que el cirujano haya tomado esa determinación por alguna característica que encontró. Pero si este paciente que ha tenido una lesión de asa intestinal
o del tubo digestivo y con proteínas bajas, generalmente no se realiza las anastomosis o las uniones intestinales. Lo que se trata de hacer es abocar esos orificios proximales y distales a la lesión, ¿no? A eso es lo que se llama ostomía, ostomizar a esos pacientes. Porque se sabe que cualquier anastomosis que yo pueda realizar en un paciente desnutrido con déficit nutricional, es decir, que esa anastomosis se une. Generalmente esas anastomosis fracasan y hay dehiscencia de anastomosis. ¿Ya, chicos? Entonces, con el segundo caso, serán las características que ha tomado el cirujano para decidir esa anastomosis, sabiendo que ese paciente tiene un índice de masa corporal de 18 y tiene un déficit calórico proteico y de proteína, y de proteínas. Déficit nutricional. ¿Ya? Ahora, en el caso del tercer paciente, del caso C, el soporte nutricional previo a la cirugía en un paciente con cirugía programada, lo haremos pues, siempre por vía oral. No se programará la cirugía hasta que cumpla los requerimientos necesarios. ¿No es cierto? Le podré dar a este paciente de cirugía programada nutrición parenteral. No, doctor. Sí le puede dar. ¿En qué casos te pueden preguntar? ¿En qué casos se da? En casos de desnutrición muy grave, ¿no? Sí se puede dar. Pero lo más importante es utilizar la vía enteral o la boca, pues la vía oral, ¿no? Para la alimentación. Bien, entonces, en este caso del grupo B o del paciente del grupo A que habíamos planteado que no tenía anastomosis intestinal, se dirá pues entonces que la reintroducción o la alimentación oral siempre se va a hacer lo más pronto posible, pues, ¿no? Para evitar todas esas complicaciones que después pueda tener a nivel de las vellosidades intestinales. Bien. Preguntas de examen que siempre hacen, dicen, alimentación enteral. Generalmente, ¿cómo lo realizas si el paciente está inconsciente o no puede usar la boca? ¿Cómo haré yo para alimentarlo por el intestino? Utilizaremos generalmente las sondas de alimentación gástricas, intestinales. Si digo gástricas será pues que llega hasta el estómago. Si digo intestinales, están las famosas sondas nasoduodenales, nasoyeyunales. Ambiental. En este caso, de este segundo caso del paciente, bueno, no hablemos ya de eso. También se alimentan a través de ostomías. Puede ser por una yeyunostomía o una ileostomía de alimentación. En la foto estamos viendo nosotros, ¿ven? Una sonda de alimentación que corresponde a una yeyunostomía. Este tubito, esta sonda está colocado en el yeyuno y el paciente a través de esta sonda recibe su alimentación. Este es el otro tipo, esas son las famosas nasogástricas, ¿no? En el cual a través de la sonda nasogástrica el paciente recibe la suplementación alimenticia. Fórmulas o elementos que nosotros podemos utilizar para la alimentación de los pacientes son muchos. Eso ya se determina de acuerdo a criterio de los médicos nutricionistas.
nutrición parenteral a quienes se les va a dar, siempre hemos dicho a ellos pacientes que tienen pues un déficit nutricional importante, pacientes con cuadros infecciosos, traumas graves, ¿no? Aquellos pacientes que no puedan usar la vía oral para la alimentación, no sé qué cosas. ¿Qué puedo suministrar a mi paciente, ¿no? Por la vía parenteral? Todos los nutrientes necesarios para la recuperación. Glúcidos, lípidos y proteínas, oligoelementos y todo lo que se pueda dar. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es el famoso eras. Eras tú, eras yo. ¿Alguien sabe, chicos, qué cosa es eras? Cirugía rápida, de recuperación rápida y protocolos de alimentación o protocolos nutricionales eras. ¿Alguien sabe qué es eras? Porque se los vamos a preguntar. Recién se sabe que es el eras, recién se está poniendo en los currículums eras. ¿Y alguien sabe qué significa eras? Seguramente estoy ociosa, ¿no? Está en inglés. Eras, ¿dónde sabe qué dice? Recuperación acelerada después de la cirugía. Eso, doctora, recuperación mejorada, recuperación rápida después de la cirugía. Todo esto está en inglés, ¿no es cierto? Bien. Y generalmente se está usando, se está usando actualmente en nuestros hospitales de nuestro medio este protocolo. He leído algunos artículos de que en e-salud se está usando estos protocolos, pero estos protocolos todavía no he visto que lo usen en el Hospital Carrión y en el Hospital El Carmen. Nosotros, el doctor Sedano, como entidad privada, trabajando en una entidad privada, sí, nosotros estamos haciendo uso de los famosos protocolos de recuperación rápida en la cirugía. Este cuadrito lo van a ver siempre, lo van a encontrar en todo internet, se encuentra estos cuadritos de las características de lo que es la recuperación mejorada después de la cirugía. Eras. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que se usa tanto en el preoperatorio, en el intraoperatorio y en el postoperatorio? Chicos, sencillo. Les cuento para que ustedes entiendan y después se entiende más fácil el eras. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? A ver si ustedes concuerdan con esto. Paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente de una cirugía biliar, una colecistectomía, o paciente que tiene cálculos en la vía biliar, ¿ya? Cálculos en... No, fácil, ¿para qué lo vamos a hacer así? Paciente con litiasis biliar, listo, litiasis vesicular, que va a ser intervenido quirúrgicamente en un sanatorio particular donde se usa el eras o donde se hace el protocolo eras. Litiasis vesicular. Paciente se interna a las 8 de la mañana del día de la cirugía. Obviamente se le da las indicaciones un día antes para que mantenga una dieta blanda en la noche anterior. A las 8 de la mañana el paciente viene tomando su desayuno, un jugo de naranja, un jugo de papaya, cualquier jugo de frutas. Paciente es intervenido, ingresa a sala de operaciones a las 10 de la mañana.
paciente entre el tratamiento quirúrgico y la recuperación, y la recuperación posanestésica está en condiciones clínicas estables a las 16 horas, paciente que a las 20 horas, después de su alimentación de dieta líquida por vía oral, sale de alta del centro quirúrgico o de la clínica. Ahora, ¿qué es lo que se ha usado? La anestesia del paciente fue, la cirugía es una cirugía de vía biliar con mínima incisión, no es laparoscópica, es una cirugía abierta de mínima incisión, o sea, tiene 2 centímetros de corte por el cual se le ha realizado la extracción de la vesícula biliar. El anestésico que se ha usado, o la anestesia que se ha usado en este paciente, es una anestesia raquídea. El procedimiento quirúrgico fue lo más mínimo. Se trató de hacer solamente la extracción de la vesícula biliar. Entonces, con ese cuento, chicos, con ese pequeño comentario que se les hace, ¿se está cumpliendo con protocolo ERAS? No tuvo drenajes. El paciente se va a casa sin drenajes. La hidratación y el tratamiento médico o el tratamiento, ya sea analgésico, antibiótico, se cumple de acuerdo al protocolo. Dentro de los analgésicos que se usan, se está usando generalmente, diclofenac endovenoso en el pre y postoperatorio inmediato, diclofenac endovenoso antes de irse a casa, y en casa continuó con analgésicos, con AINES comunes. Antibióticos solamente en el preoperatorio, profilaxis antibiótica. No se usa tromboprofilaxis, salvo que sea una paciente con características para recibir ese tipo de medicamento. Listo, chicos. ¿Lo entendieron lo que es se entendió lo que es el ERAS? Sí, doctor. Sí, doctor. Así de rápido es, chicos. Así de sencillo es lo que se practica las cirugías en la parte privada de Huancayo. Las cirugías actualmente son de mínima invasión, mínima invasión. Quizás todavía ustedes no han visto, pero miren, operarse una vesícula por un corte de 2 centímetros y no usando sino cirugía laparoscópica, sino una cirugía convencional con instrumentos, sí, mínimos de tratamiento mínimo, vean lo que se hace. Un paciente se interna en la mañana y se va a casa en la noche. Entonces, a esto es lo que se le llama también cirugía en Huancayo lo estamos llamando cirugía de día. Eso sí se está haciendo en el Carrión, pero solamente con patologías herniarias o con patologías o con cirugías menores, pero con vesículas o con otro tipo de tratamientos todavía no. Pero en la parte privada generalmente se está haciendo este tipo de cirugías, ya sea con vesículas, apéndices, resecciones intestinales, anastomosis intestinales, etcétera, etcétera. Doctor, ¿las laparoscópicas se puede hacer con anestesia dural o raquídea? Sí, sí se hace, chicos. Nosotros lo hacemos en la clínica, estamos haciendo cirugías laparoscópicas de vesícula biliar con anestesia raquídea. Al paciente no le hacemos el trauma de la anestesia endovenosa. Entonces, también es cuando hacemos las cirugías laparoscópicas, también son de corta estadía, a nosotros lo llamamos cirugía de corta estadía, o de recuperación rápida postquirúrgica, o el famoso ERAS. ¿Ya?
es conveniente tanto para la parte de la clínica, que no es más, los gastos, chicos, los gastos en materiales que nosotros usamos en el procedimiento quirúrgico es mínimo, 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 mínimo. Es más, ¿cuánto cuesta una anestesia raquídea para una cirugía de vía biliar? 5 soles. Solamente se gasta en medicamentos 5 soles. Vean ustedes qué tanto ha avanzado lo que es el tratamiento quirúrgico, inclusive hasta avanzado en la recuperación de costos. Y obviamente, pues, también, ¿no? Los riesgos que vamos a encontrar son mínimos, mínimos, mínimos en este caso de cirugías. Bien, 1 minuto y cambio de diapositiva, chicos. Estos últimos tiempos, pues la nutrición ya ha adquirido un importante crecimiento, ¿no? Porque nosotros los cirujanos trabajamos multidisciplinariamente con las diferentes especialidades nutricionales para mantener un estado nutricional de los pacientes, ¿no? ¿Qué más decir? Que el equipo quirúrgico siempre debe estar a la vanguardia de la expectativa en la identificación, pues, ¿no?, de aquellos pacientes prequirúrgicos que van a ser intervenidos quirúrgicamente, en localizar o en identificarlo, pues, ¿no?, su estado nutricional preoperatorio. Listo. Vamos, ¿cómo hacemos esto ya? ¿Qué pasó? Allá. Quítate, ya. Preoperatorio, chicos, preoperatorio. ¿Qué es el preoperatorio? Nos van a preguntar. Es el periodo, dice, a ver, vamos a ver. Periodo, ¿no? El preoperatorio es el periodo que se inicia cuando el cirujano, ¿no?, dice así, propone al paciente realizar una intervención, un tratamiento quirúrgico como tratamiento de un padecimiento, de una enfermedad o de una patología, hasta el momento en que se lleva a cabo dicha cirugía, ¿no? Ese es el famoso concepto de famoso preoperatorio. Hay muchos conceptos, los libros lo dicen de diferente manera, pero todos llegamos a la misma conclusión, ¿no? El tiempo que tardamos desde que decidamos nosotros realizar la intervención quirúrgica hasta el momento en que esta intervención quirúrgica se lleva. Ese tiempo es el famoso preoperatorio. Después viene el posoperatorio, perdón, el operatorio y el postoperatorio, ¿ya? Ahora, ¿qué tiempo dura esto? Este famoso preoperatorio. Antes de la cirugía. Como dice, es el tiempo que se puede prolongar desde un corto tiempo hasta un tiempo bastante extendido, y a eso va a ser, depende a la patología que va a presentar el paciente, pues, ¿no? Entonces, a eso lo podemos clasificar. De acuerdo a ese tiempo, nosotros clasificamos como un preoperatorio de urgencia, emergencia o programa. Es lo mismo emergencia y urgencia, chicos. ¿Alguien me puede decir qué cosa es una emergencia y qué cosa es una urgencia? A ver cómo relajar un poquito. No es lo mismo, doctor. Emergencia abarca la
salud del paciente, está en riesgo la vida, y una urgencia no. Bien, bien. Eso es lo que todo médico debería de saber, ¿eh? Bueno, ustedes ya son médicos, pues. Entonces, espero que todos sepan el concepto que sabe el doctor, ¿no? Porque es importante el tiempo de la atención médica o la diferencia de la atención médica en cuanto a la urgencia y emergencia. ¿Mm? Entonces, como dice su nombre, la emergencia es lo que tengo que atender inmediatamente. La urgencia, no. Entonces, nosotros vamos a hacer las diferentes. Nosotros como médicos tenemos que hacer esta determinación para poderle explicar al paciente el estado situacional o la gravedad que está presentando, ¿ya? Y no tener después problemas. Tan solamente no conociendo esto, nosotros nos llevamos muchos problemas en una sala de emergencia o urgencia, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué cosa es una indicación quirúrgica? Indicación quirúrgica será pues cuando el cirujano tiene que saber, conocer cuándo es el tiempo, cuándo se debe de realizar el tratamiento quirúrgico a determinada patología, ¿no es cierto? Algoritmo, árbol de decisiones. Bien. Acá tienen. Para nosotros poder determinar cuáles son los diferentes estados de urgencia y emergencia. Bien. Entonces, a todo esto, chicos, ¿qué vamos a decir nosotros? De acuerdo a esto, que todo tratamiento quirúrgico, inclusive entendiendo a la clase anterior que hemos tenido, hoy a lo que es el soporte nutricional, diremos que toda intervención quirúrgica, que todo tratamiento quirúrgico implica, va a llevar a cabo una agresión o una lesión corporal, llamamos lesión, ¿no? Una lesión corporal del paciente, pero con la finalidad de que de producir un daño, no, sino de generar más bien un alivio, un bienestar hacia el paciente o a la persona que va a recibir ese tratamiento, ¿no? Entonces, a partir de eso también hará que el paciente pues responda de acuerdo a ese tratamiento, de acuerdo a las características generales que presente ese paciente, de acuerdo a su reserva funcional que va a tener previo a la cirugía, su reserva funcional nutricional que va a presentar ese paciente, hará que lo que se le va a realizar sea algo satisfactorio, ¿no? Con una evolución favorable. Entonces, para eso nosotros también nos vamos a valer de evaluaciones preoperatorias, el caso que estamos viendo. Pero al ver evaluación preoperatoria, tenemos que ver cuáles son los elementos fundamentales para realizarse todos los procedimientos durante esas etapas, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ya conociendo qué cosa es una emergencia, qué cosa es una urgencia,
¿Qué cosa es una cirugía programada? ¿No? Es importante. Te podemos preguntar ejemplos, y ahí también los estamos poniendo nosotros. Chicos, acá se ha puesto cirugías innecesarias. ¿Será correcto el nombre? A ver, o le ponemos otro nombre. ¿Cirugías de estética, doctor? Claro, pero ahí le dicen cirugía innecesaria. Sería cirugía de bienestar. ¿No es cierto? Porque va a ser un bienestar, ¿no? Bienestar físico y de belleza, si quieres, programada o electiva. ¿No es cierto? Porque esto es electivo, no es innecesario a veces. A veces la doctora necesita mejorar esa cola. Entonces, ¿es necesario para la doctora o no? El doctor necesita mejorar esa nariz curvilínea. Es necesario. Bien. Sigamos. Todo esto todavía no. Primero quiero ver qué es lo que yo voy a realizar dentro del preoperatorio. ¿No? ¿Qué voy a realizar dentro del preoperatorio? Generalmente, en ese periodo, desde que el cirujano decide hasta el momento de realizarse la intervención quirúrgica, el médico tiene que hacer diferentes tipos de procedimientos. Y uno de los principales procedimientos es la historia clínica. Y la historia clínica, como todos nosotros sabemos, es un documento legal, donde vamos a plasmar todo lo que nosotros vamos a realizar a ese paciente para su tratamiento quirúrgico. ¿Cierto? Porque es legal, chicos, toda cirugía no está exenta de complicaciones, ¿sí? A veces sucede lo inesperado. Nosotros somos médicos, profesionales de la salud. Trabajamos con pacientes, con seres humanos, pero a eso no quiere decir que no estemos de acuerdo. Ahora, actualmente, las personas que reciben tratamientos son muy demandantes. Y detrás nuestro, aparte de que el paciente es muy demandante, tenemos detrás nuestro, disculpen si alguno de ustedes voy a chocar al decir que están los famosos cuervos. Pueden tener familiares así. Lo digo de buena onda, ¿no? No lo digo de mala onda. Ellos también tienen que cumplir su función. Los famosos cuervachos, que son los abogados. Hay médicos que actualmente, conozco varios médicos que son abogados, tienen doble especialidad, pero se dedican más a la abogacía porque en esa profesión han conseguido mayores logros económicos. Es médico, pero a su vez es abogado, entonces conoce todo lo que debe conocer un médico, y entonces es más fácil para él poder asistir a este demandante y ver pues qué ha sucedido en el procedimiento, en caso de que haya sucedido algo en este procedimiento quirúrgico. ¿Qué es el elemento que a nosotros siempre nos va a salvaguardar? Es la historia clínica. Chicos, no solamente porque nosotros estamos viendo el periodo preoperatorio, la historia clínica lo vamos a ver siempre, en todo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado respecto a la historia clínica, ¿ya? En el confeccionamiento, en la forma de realizar la historia clínica, inclusive ustedes en cualquier momento, ya esto va a pasar, chicos, el próximo año
Ya no va a haber más esto que nosotros nos está pasando actualmente. No quiero decir su nombre, ustedes lo conocen. A raíz de eso es que ustedes no están todavía en los hospitales, pero pronto van a estar en los hospitales. Pronto ustedes, como mis alumnos, van a estar recorriendo los diferentes pasillos de los hospitales, van a estar recorriendo las salas de los hospitales. Y por suerte, yo digo por suerte, les va a tocar al doctor Sedano y va a corregir sus historias clínicas. El doctor Sedano es muy quisquilloso en cuanto a la revisión y control de las historias clínicas. Ustedes van a ver que en el mismo acto, en la presencia o en la recorrida, en las visitas médicas que realizamos delante de ustedes mismos, yo me pongo a revisar la historia clínica que ha confeccionado el residente, el alumno, el interno, el rotante, y tacho todos los errores que haya cometido ese alumno, ese interno, ese residente al confeccionar la historia clínica. ¿Por qué? Porque la historia clínica es un documento, chicos, que tiene que estar bien redactado, tiene que guardar un orden, tiene que estar escrita con letra legible, tiene que haber buena ortografía, buena caligrafía, ¿ya? Es eso lo que a nosotros nos salva de cualquier problema de índole legal. La buena confección de la historia clínica, con letra clara y concisa. Chicos, se los digo, yo como médico cirujano he tenido que ir a los diferentes centros de la justicia para explicar las cosas, los procedimientos que a veces pues fallan, ¿no? El paciente, el demandante a veces no entiende los procedimientos quirúrgicos. ¿Qué es lo que hace? Se vale de otro profesional para poder querellar al otro profesional, pero mientras el otro profesional haya cumplido cabalmente con sus actividades, con sus actos, no va a haber ningún problema. Y mejor si nosotros hacemos una historia clínica bien confeccionada. El juez siempre se va a ir a ver la letra del médico. Se vale en no entender esa letra para poder tomar a veces determinaciones, pero cuando esa letra o esa escritura en una historia clínica está bien confeccionada, está bien redactada, es muy sencillo poder explicar las cosas que pueden haber sucedido. ¿Ya? Nada más. Disculpen que me haya salido de ese ámbito, de nuestro ámbito, ¿no? Pero siempre es bueno aclarar. Bien, sigamos entonces. En nuestra evaluación o en el periodo preoperatorio, nosotros siempre nos vamos a valer de una buena confección de una historia clínica. ¿Y qué cosa generalmente va en la historia clínica? Chicos, esto es un repaso nada más, porque ustedes siempre cumplen. Todo los pormenores, los procedimientos de la historia clínica, ustedes lo cumplen, ustedes ya lo conocen, pero tienen que ser pues bien concretos y concisos, tiene que ser bien redactado, tiene que ser bien preguntado hacia los pacientes para no obviar ningún tipo de faltantes que pueda tener esa historia. ¿Ya? Hay que preguntar todo sirve en medicina, todo, antecedentes personales, familiares, tóxicos, antecedentes tóxicos, es muy importante. Tóxicos. Pero no es importante, chicos, y más si es una historia clínica quirúrgica, más si es una historia clínica, es importante. Después, acá nosotros siempre lo recalcamos. Y si alguien, ustedes todos lo conocen a Paguachito, ¿no? Al doctor Roberto Paguacho. ¿Lo conocen o no? Sí, doctor. Bueno, cuando los toque revisar a Paguachito, no se debe de olvidar realizar la exploración física en los orificios corporales. Principalmente a él le va a gustar que le revise esta parte de la anatomía. Según lo que y revíseselo bien.
Por La las dudas, no práctica vaya a haber un empieza, objeto ahí. si vamos por fechas, doctora, Nunca se olvide de sería revisar que los nosotros orificios estaríamos haciendo manejo inicial del corporales. trauma, tal vez, Muchas que veces está paciente viene del a la 11 de emergencia con octubre cuadro al 17 doloroso de octubre, abdominal. luego sigue Le trauma dice bien abdominal y claro, trauma dice, no torácico. puedo defecar 4 días, O doctor, empezamos dolor desde al defecar, no los elimino gases, primeros no temas, elimino materia doctora, fecal. que serían Le hacen la los placa, métodos de le ayuda al hacen la tomografía, no diagnóstico, el perfil encuentran epidemiológico, ningún signo cirugía, indirecto. ¿Por semiología, qué? Porque el instrumentación plástico a veces quirúrgica, el es soporte nutricional, todo translúcido, eso. pero por suerte el residente o el alumno hizo un examen, una exploración física del orificio, de un orificio corporal, y encuentra un cuerpo extraño en el recto. Habían pasado ya varias guardias, varios médicos, y seguían teniendo a ese paciente en la emergencia No, con el diagnóstico de oclusión intestinal. Pero por suerte siempre hay uno que se le ocurre revisar la cavidad o el orificio natural y encuentra un cuerpo extraño recto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Solamente retirar ese cuerpo extraño y se soluciona el problema. Es importante. Bien, ¿qué cosa es un diagnóstico presuntivo, chicos, en una historia clínica? Ustedes ya conocen todos los diagnósticos. ¿Qué es un diagnóstico presuntivo? Un diagnóstico, pues, que se le está llevando al verdadero diagnóstico, que a veces con un simple examen médico, con un simple examen clínico, yo no puedo determinar la exactitud de mi diagnóstico. Podré tener un diagnóstico presentivo y sí, ya después de eso llegaré a mi diagnóstico definitivo, ya con la complementación de exámenes que aún me faltan, ¿no es cierto? O que son necesarios para realizar ese diagnóstico. Después, ¿qué son los métodos complementarios de diagnóstico? Claro, son métodos que complementan pues a mi examen físico. Y de eso, ¿de qué me voy a valer? De exámenes, como por ejemplo, ¿qué? Te van a decir. Comenzando de los exámenes de laboratorio, rayos X, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos exámenes o esos estudios complementarios harán de que en vez de tener un diagnóstico presentivo, llegue yo a tener mi diagnóstico definitivo. ¿Cómo clasifico yo mis métodos de diagnósticos complementarios? Esto es sencillo, esto no es difícil, esto es un repaso de lo que ustedes han hecho en semiología. Entonces, hay métodos invasivos, no invasivos. Eso mucho no lo vamos a pasar. Sí va a ser importante que ustedes, dentro de los no invasivos o invasivos, ¿qué sería esto, chicos? A ver. ¿Invasivo o no invasivo? Invasivo, doctor. La endoscopia. No, mi amor. Acá estoy diciendo que el examen de sangre, ya, así para que entiendas, las analíticas o las pruebas de laboratorio, ¿son exámenes invasivos o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. También, doctor. También. Cuidado, son simples preguntas que le hacemos, pero sí es invasivo. Puede tener complicaciones. Bueno, no hablemos de eso, no hablemos de complicaciones, por Dios. No me gusta hablar de eso. Pero uno de los exámenes que a mí me va a servir bastante son los exámenes complementarios diagnósticos y dentro de esos es el examen de sangre, que es lo que voy a necesitar. Ustedes también ya saben eso, el hemograma o el examen hematológico, que es lo mismo, ¿no? La coagulación, los grupo y factor sanguíneo, que sí o sí tengo que saber. ¿En qué caso? Saber grupo y grupo sanguíneo y el RH en caso de que yo vaya a necesitar transfusión sanguínea por pérdida.
La bioquímica, ¿no? Conocer el estado, esto lo conocen ustedes, la urea, la creatinina, el azúcar en la sangre. El examen serológico es muy importante, porque me sirve para conocer si este paciente tiene alguna enfermedad infectocontagiosa o algunas otras infecciosas. Dentro de ellos, ¿en qué lugar irá la prueba de COVID? Serológica, doctor. Muy bien, doctora. Que también ahora, en estos tiempos, se está solicitando a todos los pacientes que ingresan a un tratamiento quirúrgico la prueba de la serología, si es portador o no de esta enfermedad, de este parásito, ¿no? ¿O no? Son virus, doctor. No se olviden, virus. ¿ARN o ARM? ARN, doctor. Pero esas son cosas, sí, es que tengo que saber. Ya, listo. La orina siempre. Y si es un paciente con un examen programado, sí, pues pedirás un examen de heces, pero si es un paciente en el cual le está solicitando una analítica de urgencia, estos exámenes se pueden obviar, ¿no? Pero no puedes obviar los grupos hematológicos, la bioquímica, la serología y el examen de orina. Son los más importantes que tenemos que nosotros solicitar. Entonces, ¿qué es lo más importante? Hemograma, glucemia, urea, función renal, creatinina, y actualmente se está solicitando a todos los pacientes la serología para descarte de COVID. Dentro de los diagnósticos de imágenes que yo voy a precisar para mi evaluación preoperatoria. Chicos, también esto ustedes lo conocen, lo han visto, y también lo vamos a solicitar de acuerdo al tipo de patología que va a presentar mi paciente, ¿no? Pero también, si fuera un niño, le voy a solicitar un diagnóstico, una radiografía de tórax. Si es niño y es embarazada. Wow. Si es niño y hay una mujer embarazada, le voy a pedir examen, radiografía de tórax. No, doctor. ¿Por qué no? Es riesgo-beneficio, doctor. Puede ocasionar teratogenicidad en la embarazada. En el doctor. niño. Pero en la mujer embarazada, chicos, tengan mucho cuidado, pregunten, siempre pregunten. Ustedes se les olvida. Se ponen el estetoscopio en la emergencia ustedes y se olvidan. Ya son médicos y se olvidan. Llega una mujer a la emergencia, viene con dolor abdominal y ya lo primero que le hacen es placa de abdomen. Menos mal que la mujer comenta que está embarazada cuando está por ingresar a la sala de radiografía. Si no, nos comemos una demanda por eso. ¿Ya? Tengan mucho cuidado con eso. ¿Ya? Todos los diagnósticos por imágenes que ustedes desean realizarlos, lo pueden solicitar. Es más, se solicita. Eso era una controversia que habíamos tenido entre los alumnos y algunos docentes. Chicos, nosotros cuando estamos realizando la historia clínica o estamos haciendo la solicitud de diagnóstico por imagen o de exámenes complementarios por imagen para poder realizar el diagnóstico de mi paciente, yo en mi historia clínica voy a solicitar todos los exámenes necesarios, ¿no?, que necesita ese paciente para su correcto diagnóstico. Entonces siempre les digo, chicos, hagan que ustedes están en el Hospital de Gastroenterología de Buenos Aires, Argentina, donde yo me formé, o están en el famoso Massachusetts Center, o en algún hospital de alta generación,
de Estados Unidos, donde tienen todos los elementos necesarios para hacer diagnóstico. ¿Ya? Hasta acá, entonces, hasta ahí, si yo, ejemplo, tengo una masa tumoral en el abdomen de 15 por 15, entonces yo le pediré todos los elementos que necesito para hacer ese diagnóstico. Ejemplo, radiografía simple, tomografía emisora de positrones, cámara gamma, inclusive con radioisótopos. Pero doctor, eso no hay, cámara gamma no hay en el Carrión, no tengo resonancia, doctor, no tengo tomografía emisora de positrones. Eso no lo voy a poner. No, señor, sí, eso tiene que ir en tu historia clínica. Que no tenga el hospital esos elementos para hacer el diagnóstico, eso no interesa. Lo importante es tú tienes que poner todos los elementos a los cuales son necesarios para poder realizar tu diagnóstico. Ahora, que el hospital no cuenta con eso, eso no interesa. Ya eso no es problema tuyo. Eso es problema del hospital, pero no de tu historia clínica. ¿Ya? Por favor. Doctor, ¿qué cosa es un tomógrafo emisor de positrones? Es eso, pues chicos. Ya hace 10 años eso se ha visto en otros países y que el Perú todavía no llega. ¿Ustedes han visto actualmente alguna tomografía a colores? Todavía no lo ven. Sin embargo, ya en Estados Unidos, en la Argentina, tenemos todos esos elementos. Bien, lo mismo también la endoscopia sirve para poder hacer diagnóstico. Dentro de los invasivos, bueno, es todo lo que ustedes ya pueden conocer, desde la extracción de sangre, las biopsias, las toracocentesis. ¿Qué es toracocentesis y qué es paracentesis? Centesis, punción. Tórax, punción del tórax. Paracentesis. Paracentesis es punción de la cavidad abdominal. Bien. Los exámenes más importantes para la solicitud en un preoperatorio. ¿Ya? Bien. Bien, chicos, vamos con los estudios preoperatorios. ¿Qué serán los elementos? ¿Qué es los elementos necesarios para la realización de una historia clínica de una cirugía programada? Primero, ya habíamos dicho que vamos a realizar la historia clínica, en el cual nosotros, lo principal, les voy a decir, ¿no? La principal que nosotros vamos a poner será, pues, ¿qué cosa? La edad del paciente, no sé si eso lo tengo acá, no lo tengo. Ya. La edad, que es muy importante. Ustedes saben que a mayor edad hay mayor riesgo quirúrgico, mayor número de necesidades en cuanto hasta estudios complementarios de diagnóstico. Después, ¿qué más estudiaré yo en un paciente o qué más solicitaré en la historia clínica o para la realización de los estudios preoperatorios? Las comorbilidades. Ay, no se puede escribir. Comorbilidades. ¿Y qué comorbilidades podrá padecer un paciente que yo tengo que tener presente? Son muchas, chicos, muchos actualmente, ¿no? La hipertensión arterial será una comorbilidad. Sí. La diabetes. Sí. ¿Qué otro? Las enfermedades respiratorias. Las enfermedades hepáticas, las enfermedades renales, el HIV, el SIDA, las HIV y SIDA no, las inmunodepresiones. Pregunta de examen, ojo, no vaya a ser que les pregunte qué enfermedades inmunocompetentes conoce usted y qué factor de riesgo existe ante el tratamiento quirúrgico. Doctor, conozco la artritis reumatoide. Ajá, perfecto, ya es una enfermedad que inmunodeprime. ¿Y qué factor de riesgo para su cirugía?
Ah, doctor, como este paciente usa corticoides, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Qué podrá suceder? Que puede haber el aumento de riesgo en infecciones o también puede haber dehiscencias en caso de tener anastomosis intestinal, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué más tengo que valorar? Si mi paciente, chicos, es deportista, jugador, deportista, no dije jugador, deportista. Y tiene que intervenirse quirúrgicamente. ¿Será un factor favorable o desfavorable eso? ¿Y por qué? A ver, ya le estoy haciendo una pregunta de examen. Paciente deportista de 25 años que se somete a una cirugía, como decía, y no me acuerdo, pero etcétera, que se come ya a una colecistectomía. ¿Será un factor de riesgo el que el paciente sea deportista, sea atlético, buen mozo? Dale, chicos. Doctor, ¿podría ser un factor favorable? Eso, doctora, muy bien. Y te dicen, ¿por qué? Porque acuérdense que la cirugía va a ser un estrés va a producir un estrés inflamatorio. Y ese estrés inflamatorio, ¿a qué lleva? A una mayor demanda de oxígeno. ¿Y qué más? A una mayor demanda de lo que es la parte cardiológica. En el caso de estos pacientes, ¿no? Va a tener mayor respuesta a eso, diferente a un tipo sedentario. ¿Ves la diferencia ante un tipo sedentario? Son cosas tan sencillas que he visto que han hecho preguntas y mire cómo lo estamos resolviendo. Bien, muy bien, doctora. El estado nutricional, ya pues ya hemos dicho que obvio, un estado nutricional careciente, obviamente que no va a contribuir, pero un estadio nutricional óptimo, sí. Entonces, un paciente con un índice de masa corporal de 40 tendrá un mayor riesgo de desarrollar complicación quirúrgica. Sí, doctor. Así de fácil, ¿ves? Esas son preguntas que los hacen razonar a ustedes, es porque eso van a vivir en su práctica diaria. Perfecto. El caso de las alergias que puedan presentar un paciente, es necesario identificar si un paciente es alérgico, ya sea un fármaco. ¿A qué más puede ser un alérgico? Al alimento. Alimentos. ¿Qué más? Ya sus Ambiental, sustancias o ambiental. Ayer creo, no sé cuándo en mi clase lo dije, inclusive hay pacientes que son alérgicos al yodo, a las sustancias desinfectantes, que es el yodo, pacientes que son alérgicos al látex, etcétera, ¿ya? Inclusive hay preguntas de examen que te ponen cuál es el porcentaje, el riesgo que implica, riesgo de muerte que implica que el paciente tiene alergia o que pueda presentar alergia a determinado elemento, sustancia. Está entre el 3 al 6% de todos los pacientes que se intervienen quirúrgicamente. Pero ya esas son preguntas muy finas que no va ya demasiado. Eso sería como tirarte un salvavidas de plomo para que puedas aprobar, ¿cierto? Bien, chicos, a ver qué me queda, a ver. Bien. Ya hemos visto. Bueno, vamos a ver riesgo quirúrgico. Bien. Estudios necesarios para una cirugía programada. Chicos, es importante el ayuno. Sí, doctor. Para los estudios, sí, doctor.
Sí, doctor. Para un ERAS. Sí es No, necesario, doctor. doctor. ¿Ves? Chicos, Debe nosotros, mantener. Sí es necesario, ya, doctor. las ERAS, yo, si es que les El toca ay- rendir, escúchenme. Si es que les toca rendir un examen a cualquiera de ustedes con mi persona, en cualquier momento les voy a preguntar ERAS. Y es sencillo. No está en los libros todavía de bibliografía de ustedes. Ya, pero ustedes ya saben que es ERAS. Es cirugía. ¿De qué habíamos dicho? Procedimiento de recuperación rápida. Entonces, en estos casos sí. Pero si no seguimos contestando esto, que sí tiene que haber ayuno, tiene que haber un examen completo, tanto de laboratorio como de las demás. Ya, eso ya no, chicos, no mucho no voy a andar más con eso. Bien, vamos con el riesgo quirúrgico. ¿Qué cosa es el riesgo quirúrgico, chicos? Concepto de riesgo quirúrgico. Dale. La Anímense. complicación. Bueno. Listo, ese es el riesgo. Bueno. Clasificación del riesgo preoperatorio según el momento de la presentación. ¿Cuándo se dice que es inmediato, mediato o tardío? No, este es postoperatorio, ¿no? Aquí está el concepto de riesgo quirúrgico. Entonces, ¿qué cosa es el riesgo quirúrgico? Si te preguntan, es una forma de evaluación o de estudio, ¿no? ¿De qué? Del estado clínico, de las condiciones de salud que va a tener el paciente, pues el cual va a ser sometido a una cirugía, ¿no es cierto? En el cual pues, uno identifica, como dice aquí, los riesgos y complicaciones antes, durante y después de la cirugía. Bien. ¿De qué depende? Obviamente del medio asistencial, del equipo quirúrgico, del tipo de anestesia que va a recibir y de la magnitud de cirugía que va a tener esa patología. Bien. ¿Cómo se clasifican los riesgos quirúrgicos, chicos? ¿Esto qué es? Anestesia. Bien. Primeramente veré cuál es la magnitud del procedimiento que me van a realizar, que va a realizar mi paciente para solucionar su patología quirúrgica. Hay pues diferentes tipos, ¿no? Se ve de acuerdo a la invasión si es de baja, moderada o alta complejidad, de acuerdo al tipo de sangre, pérdida de grupos de la pérdida sanguínea y de acuerdo al tipo de tratamiento quirúrgico. Vemos las de alta, obviamente, las cirugías de alta magnitud que ustedes están viendo son las cirugías, las neurocirugías, las cirugías torácicas de alta complejidad, las cirugías digestivas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿en qué se clasifican? De acuerdo a la pérdida de sangre, bajas menos de 200, hasta 1000 y más de 1000. Esas cositas se suele preguntar, inclusive antes del procedimiento quirúrgico en sala de operaciones se realiza el famoso checklist o la evaluación, ¿no? Entonces ahí se te pregunta qué tipo de cirugía es, cuánto cree que va a perder de sangre y qué tipo de procedimiento es el que se le va a realizar. ¿Cuáles son los factores de riesgo quirúrgico? Son todos aquellos elementos, ¿no?, que van a acentuar
la agresión quirúrgica o que limitan la respuesta del organismo a esa agresión. Ya todo esto ya lo sabemos. No voy a hablar de escala de Goldman, no voy a hablar de las escalas, de las interpretaciones, etcétera, etcétera. Sí vamos a hablar los factores de riesgo respecto a la intervención. Vamos a ver los factores anestésicos, los quirúrgicos y los hospitalarios. Son importantes estos en cuanto a mi intervención quirúrgica. Sí, pues sí es importante. El anestesiólogo, el tipo de anestesia que doctor el anestesiólogo, sí, pues es como el cirujano. Todos decimos que todos los médicos somos capaces y todos cumplimos con todos los parámetros. Pero bueno, eso no lo vamos a discutir ahora, pero sí los factores anestesiólogos o anestésicos es importante en la cirugía. Los factores quirúrgicos, acuérdense que desde la indicación hasta la posición, la forma de cortar, las técnicas que vamos a utilizar en la cirugía y el drenaje, hasta inclusive los drenajes, el cirujano, la capacidad de cirujano y el tiempo quirúrgico son factores que van a intervenir en tu cirugía. Obviamente también los factores hospitalarios o los factores de hospitalización, el tiempo que vas a estar internado, la capacidad tecnológica que tenga ese centro quirúrgico, y dentro de esos están pues las salas de recuperación, UCI, etc. ¿Ya? ¿Cómo se clasifica a los pacientes, chicos? Es el riesgo quirúrgico que van a presentar. ¿Qué clasificación se usa generalmente? Se usa la clasificación de la asociación. ¿Dónde está eso? Ahí está. De la Asociación Americana de Anestesiología, ASA. ¿Y cómo clasifica ASA, chicos? En grados. Grado 1, ausencia de enfermedad sistémica, o directamente decir paciente sano, ¿no? Grado 2, como dice su nombre, paciente con una patología sistémica leve. 3, grave, no incapacitante. 4, incapacitante. El grado 5. ¿Habrá un grado más, chicos? Sí, doctor, el 6. Solamente les puse aquí sí. El 6, doctor. El 6. Emergencia. Muerte cerebral. Acuérdense que es muerte cerebral. Entonces es un candidato para la procuración de órganos, siempre y cuando el paciente haya dado la autorización en vida, ¿no? Listo, ahí está. Aquí estaba. Aquí está, chicos. Bueno, lo mismo. Es lo mismo. La gran mayoría de los riesgos quirúrgicos, siempre cuando ustedes tengan una historia, sean curiosos y lean ustedes los famosos riesgos quirúrgicos anestesiólogos o riesgos quirúrgicos cardíacos, cardiológicos, que lo realiza el cardiólogo o el intensivista o el médico interno, y van a ver ustedes que la gran mayoría, el 90% de las clasificaciones de los riesgos quirúrgicos corresponden a un ASA 2, ¿no? Un ASA 2. Apache lo usamos sí, pero más para clasificar gravedad de patología, pero no, claro, también lo podemos usar en la evaluación prequirúrgica, es un poco más complejo ya, pero también se usa, ¿ya?
Chicos, ¿tendrá algo que ver la preparación psicológica en cuanto a mi evaluación de riesgo quirúrgico? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Lo que sí he escuchado al jefe preguntar a un alumno, la clasificación de Apache, pero ¿dónde está Apache? Apache, acá está Apache. Y le dijo, ¿qué le dijo? Allá. Le dijo, creo, una clasificación, le dio entre... La clasificación de Apache, chicos, saben que ustedes miden varias variables, ¿no es cierto? Frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. Edad, etcétera, ¿no? Y creo que le preguntaba la sumatoria total, un Apache, un score de Apache entre 20 a 25, creo que, o 30, no me acuerdo cuánto le dijo, y le preguntó qué morbimortalidad o qué mortalidad representaba. 20 a 25, más o menos eso representa entre un 40 a un 50% de mortalidad, ¿no? Chicos, esto lo van a aprender en el camino. Por ahora, pues bueno, la puedes cerrar en eso. Eso no te va a bajar puntos, pero sí no la tienes que dar en las cosas básicas, ¿ya? Lo mismo cuando digo clasificación de Possum, tampoco lo pregunto. Hay que saberlo, sí, a ver. Ya. Habíamos dicho, la doctora me dijo que la preparación psicológica es importante, totalmente importante. Ayuda bastante en la recuperación del paciente, ayuda para su tratamiento. ¿Qué otras consideraciones preoperatorias voy a tener? Ya le hemos dicho la propaganda. Bien. Las famosas juntas médicas también son evaluaciones que yo voy a necesitar o que voy a realizar en caso de juntas médicas. Es la reunión de varios especialistas o especialistas de una misma para determinar el manejo, diagnóstico y tratamiento de patologías complejas, ¿no? Patologías complejas. O también en casos de que hay pacientes que en caso de tener una patología de tratamiento muy complejo, a veces se niegan a recibir tratamiento quirúrgico o atención médica quirúrgica, entonces se tiene que realizar una junta médica para determinar la realización o la no realización de ese procedimiento quirúrgico. La autorización siempre, todo acto quirúrgico tiene que estar acompañado por la autorización que te va a dar ¿quién? El sujeto o el paciente que va a recibir el tratamiento quirúrgico, o en su caso por el familiar acompañante, y si es niño, por los padres. Doctor, ¿y qué hago en caso de que el paciente no puede firmar porque tiene un TEC grave, no tiene familiares? ¿Qué hago? ¿Ha sucedido esos casos? Si sucede, pregunta. En esos casos se recurre a la parte judicial, y si en caso fuera urgente se recurre a la autorización del médico jefe de guardia. No, esto no. Poquito profilaxis siempre. ¿Por qué lo pongo esto? Porque preguntan en el examen y les voy a decir qué es lo que preguntan. Eso no. Ya, esto. Profilaxis antibiótica en el paciente prequirúrgico. ¿Es necesario? Sí, doctor, por la preparación del ayuno. Exacto. ¿Cuándo? Eso muchas veces ya es decisión de cada centro quirúrgico. Puede ser en el momento de la inducción, inducción anestésica, donde le colocan el antibiótico, o también entre los 30 a 60 minutos previos al corte, o sea, la incisión. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿qué tipo de antibiótico? Bueno, eso va a ser de acuerdo a la patología, pues, de la cual yo estoy manejando. Pero generalmente usamos los antibióticos que para gram negativos, gram positivos y anaerobios. Nada más, no hay otros. Algunas veces hongos, ¿no?
El dolor, bueno, eso no, analgésicos no, eso no. Bien, esto. ¿Es importante el control del índice glucémico antes de mi cirugía o después de mi cirugía? Sí, tienes que mantener valores glucémicos habituales o normales para poder intervenirse quirúrgicamente. ¿Ya? Hasta 130 o 130 hasta 140 en etapa preprandial, postprandial obviamente ya, pues, ¿no? Puede variar. ¿Qué más? ¿Qué drogas hay que suspender antes de una cirugía? Ustedes, chicos, no suspendan sus drogas, sigan con sus drogas. El cirujano, bueno, si quiere suspende. Doctores, no estamos hablando de la droga de ustedes, estamos hablando de las drogas del paciente, las drogas farmacológicas, no las drogas de placer que usan ustedes. No, eso no. ¿Cuándo suspender la aspirina? ¿Por qué la aspirina lo tienes que suspender antes del tratamiento quirúrgico? ¿Qué es la aspirina? ¿Es un anticoagulante o antiagregante? Antiagregante, doctor. Bien, 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 muy bien eso, antiagregante y anticoagulante, eso tiene que saber, muy bien. Entonces, generalmente, si sabes que tienes un paciente cardiópata o con patología cardíaca, la gran mayoría está tomando aspirina, ¿no? Se suspende días antes del tratamiento quirúrgico. El resto, bueno, mira, también siempre se van a hacer suspender días antes. Si en caso de AINES, también se tiene que suspender. ¿Qué más? Diuréticos, eso lo puedes manejar porque depende, si es un paciente con insuficiencia cardíaca, a veces eso no se suspende. A ver, las chicas, ¿suspenderán esto? Sí, ¿no? ¿Por qué tienen que suspender los anticonceptivos orales? Chicos. Riesgo de trombosis. Muy bien, de obstrucción, claro. ¿Sabían ustedes que las mujeres que usaban anticonceptivos orales tenían mayor riesgo cuando se enfermaban con COVID? ¿Sabían eso? No, doctor. Ahora ya lo sabe, estúdielo, búsquelo. Hierbas medicinales, acuérdense que hay muchas hierbas medicinales que actúan a nivel de la coagulación, ¿ya? Entonces, o especialmente inhiben la agregación plaquetaria. Hay pacientes que comen ajo todos los días, hay pacientes que toman ginseng, ginkgo biloba, etc. Ah, doctor, y usted puso el dióxido de cloro, el famoso CDS. Algunos lo conocen, ¿no? ¿O no lo conocen? ¿Lo conocen o no lo conocen? Por las noticias, doctor, lo tomaban para el COVID. Exacto. Tiene también una acción antiplaquetaria, antiagregante. ¿Ya? Entonces, si te vas a intervenir quirúrgicamente, hay que suspender horas antes de tu procedimiento quirúrgico. En el Perú todavía está prohibido usar, pero en España, México y en los otros países ya está autorizado, inclusive en Bolivia está autorizado el uso del dióxido de cloro. Ya ustedes estudienlo, vean los trabajos científicos que hay y van a ver cuáles son los riesgos y beneficios de usar ese medicamento. Listo, chicos, yo creo que con eso muy bien. El doctor Sedano, para que lo conozcan, el doctor Gustavo Romo, la anestesióloga, cirujano residente, instrumentista, auxiliar de quirófano, licenciada auxiliar, Hospital Carrión. Miren qué linda sala, qué elementos modernos que nosotros tenemos en la sala. Todo esto para el bien del paciente. Chicos, un gustazo nuevamente estar con ustedes.
Los veré en la próxima oportunidad que tenga.